Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 805 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, nuestra alma te alaba y te glorifica, Padre, porque tú eres Dios soberano que cumples tus promesas, Señor. Padre maravilloso, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nombre, Señor, sobre el cual toda rodilla se doblará, Señor, y confesará que Él es el Señor para tu gloria, Padre Santo. Hoy nos acercamos ante tu presencia, Señor, con fe, mi Dios amado, sin la cual es imposible agradarte, Señor. Creyendo, Señor, que tu palabra es verdadera y se cumple, Padre fiel. Señor, tú dijiste que Jesucristo vendría y vino. Tú dices, Señor, que volverá y con seguridad lo estamos esperando, Señor. Señor Jesús, nosotros creemos que tú eres Dios, que te humanaste, Señor, que moriste crucificado y fuiste sepultado, Señor, que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras, Padre, y que vendrás en gloria muy pronto por tu iglesia, Señor. Creemos, Señor Jesús, que nos iremos contigo, que nos encontraremos contigo en las nubes, Señor. Creemos que somos salvas, Señor, por tu sola gracia, Señor, por medio de la fe y sin necesidad, Señor, de ninguna obra nuestra, para que de esa manera, Señor, no nos gloriemos, Señor, de nada, y solamente tú te lleves toda la gloria, Señor. Creemos, Señor, que reinaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Por eso hoy estamos aquí reunidas por medio de este medio, Señor, para seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor, para que tu palabra siga formando nuestro carácter, Señor, y toda nuestra vida, Padre. Así que, por favor, Señor Jesucristo, háblanos, que tus siervas escuchamos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 de Samuel capítulo 26. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo y vamos a estudiar los primeros 12 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor así. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? ¿Y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiere, o su día llegare, para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, porque todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Dice aquí el verso 1 que los cifeos, que por cierto le hacen mucho honor a su nombre, cifeos, sí, feos, ¿verdad? Bien feos, habían ido a decirle a Saúl que David estaba en el collado de Aquila, al oriente del desierto.
Como ya sabemos, porque hemos estudiado, ¿verdad? No es la primera vez que estos cifeos, bien feos, ¿verdad? Estaban traicionando a David entregándolo a Saúl. Porque si se acuerdan, cuando estudiamos el capítulo 23, ahí vimos la primera vez que lo traicionaron, ¿verdad? Y aquí vemos que están mintiendo o están exagerando, porque están diciendo que David estaba escondido, pero David no estaba escondido, porque recordemos que la última vez que David vio a Saúl, quedaron en buenos términos, pues David le había perdonado la vida a Saúl, ¿se acuerdan? Cuando le cortó un pedazo a su manto ahí en la cueva. Así que David no estaba escondido, no tenía por qué esconderse, ¿verdad? Recordemos que después de esa situación donde David le perdona la vida a Saúl, pues se va al desierto de Parán y ahí es a donde conoció a la gente de Nabal y el resto de la historia pues ya nos lo sabemos, ¿verdad? Lo que no sabemos es por qué David volvió a Zif si sabía que los de Zif no lo querían y ya lo habían traicionado una vez. Pero tampoco pues es difícil concluirlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 25? Tomando David a 2 mujeres como esposas cuando ya él era casado con la hija de Saúl, ¿verdad? Pero Saúl había dado a la esposa de David a otro hombre, o sea que David lo estaba haciendo solamente por despecho, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver que así era, que él quería a Mical porque de hecho la manda a traer, ¿verdad? Sin duda alguna, mujeres hermosas, tuvo que haber sido el Señor quien guió a David a volver a Zif para que fuera probado una vez más, para seguir preparándolo para que fuera rey, ¿verdad? Pero sobre todo para seguir trabajando en su corazón. El Señor ha de haber dicho, bueno, tú estás alimentando tu carne, David, pues yo voy a seguir preparando tu alma, ¿verdad? Yo voy a alimentar tu alma. Recordemos también que cuando estudiamos el capítulo 23, mujeres hermosas, vimos, ¿verdad?, que David escribió el Salmo 54, ¿se acuerdan? Ahí dice en el título del Salmo 54 que David lo escribió cuando la traición de los cifeos. Lo que sí, a decir verdad, pues no estamos seguros, ¿verdad? No sabemos, ahí no nos explica si fue cuando la primera traición o durante esta segunda traición. Pero estaba buscando la versión del Salmo 54 en inglés y el primer versículo dice, sálvame por tu nombre y júzgame con tu poder. Lo cual nos deja ver que parece ser, ¿verdad?, que lo escribió esta segunda vez porque está reconociendo, cuando dice júzgame por tu poder, está reconociendo que necesitaba ser juzgado por Dios por ese pecado que había cometido de haberse hecho de otras 2 esposas, ¿verdad? Pero aun cuando David estaba en pecado, como muchas veces nosotros lo estamos, ¿verdad?, él clamaba a Dios porque confiaba en él. Amén. Mujeres hermosas, hay 2 maneras de ver esta historia. La primera es del lado de David y la segunda del lado de Saúl. Así que primeramente vamos a ver el lado de David y si nos da tiempo, pues vamos a ver la parte de Saúl también. Y si no, entonces la vamos a dejar para mañana, primero Dios. Si Dios nos presta vida, pues vamos a continuar estudiando, ¿verdad? En la vida de David podemos ver, mujeres hermosas, que el ser cristiano no nos hace inmunes al sufrimiento, ni al dolor, ni a la traición, ni al pecado, ¿verdad? Mientras vivamos de este lado de la eternidad, vamos a pasar los mismos sufrimientos que cualquier otra persona, con la diferencia de que estamos seguros, ¿verdad?, de que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que somos salvos, que el cielo nos espera, que no podemos vivir, ¿verdad?, en tristeza o en dolor, porque sabemos que Dios es quien nos sostiene, ¿verdad? Que podemos acudir al Señor para pedir su ayuda en cualquier momento, ya sea que nos ayude como nosotros deseamos, ¿verdad?, o nos dé fuerza para resistir, o nos diga espérate, ¿verdad? Pero sin duda cuando acudimos al Señor, Él nos da la paz que necesitamos durante ese proceso, ¿verdad? Aquí con David, mujeres hermosas, vemos también que en la medida que nosotros pequemos, en esa medida nos va a venir también la disciplina de nuestro Padre Celestial. Porque como él dice, ¿verdad?, en Hebreos 12, verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. O sea, en otras palabras, el Señor nos está diciendo que su disciplina puede venir a nosotros en forma de dolor, puede venir a nosotros en forma de prueba, de traición, dificultad, etcétera, ¿verdad? Pero no es un castigo destructivo, sino un entrenamiento divino
para formar nuestro carácter, para hacer nuestro carácter santo y hacernos más parecidas a su amado Hijo Jesucristo. Amén. Siendo santas, pacientes, prudentes, diligentes, sabias y entendidas. Amén. Y como Dios mismo dice también, su disciplina no es agradable al momento, pero después nos hace reaccionar y nos hace más pacientes y justas. Amén. Proverbios 3, 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Amén. O sea que si nosotros somos hijas de Dios y pecamos, no dudemos que Dios nos va a disciplinar porque Él es nuestro Padre. Amén. Y al igual que un padre disciplina o premia a sus hijos queridos, dependiendo, ¿verdad?, de su comportamiento, así Dios también lo hace con nosotros. Amén. También en Apocalipsis capítulo 3, verso 19, Dios nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Arrepiéntete. Si nosotras somos hijas amadas de nuestro Dios, mujeres hermosas, vamos a comprobar que somos amadas de Él cuando nos discipline. Porque es bien fácil reconocerlo cuando nos premia, ¿cierto? Pero qué difícil es reconocerlo como nuestro Padre amoroso cuando nos disciplina. Y como Él dice ahí mismo en Apocalipsis 3:19, si nos disciplina porque nos ama. Así que su amor nos debe llevar al arrepentimiento. Si reconocemos que hemos pecado, pues tenemos que arrepentirnos. Amén. Y si no hemos pecado y estamos pasando por alguna prueba, entonces solamente adorémoslo y alabémoslo, porque sin duda lo está haciendo por nuestro bien. Amén. Como ya sabemos, mujeres hermosas, pues los cifeos eran de la tribu de Judá, igual que David, ¿verdad? O sea que eso significa que la gente más cercana a nosotros nos puede traicionar, y no solamente una vez, ¿verdad? Pero aunque nuestra propia sangre nos traicione, la sangre de Cristo es mayor y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Así que, ¿cómo no hemos nosotros, mujeres hermosas, de perdonar a nuestra propia sangre traicionera? Si Cristo nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Amén. Dice el verso 3 que Saúl acampó al oriente del desierto junto al camino, y dice que David estaba en el desierto y entendió que Saúl lo estaba siguiendo, ¿verdad? Pero primero se cercioró, ¿verdad? O sea, él vio que se puso ahí, pero primero fue a cerciorarse antes de tomar una decisión, ¿verdad? Dice el verso 4 que David envió espías y supo con certeza que Saúl había venido, ¿verdad? David no actuó hasta que estuvo seguro, ¿verdad?, que Saúl había ido a buscarlo, ¿verdad? Y se acuerdan, aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en el principio, que se llevó 3,000 hombres escogidos. O sea, mujeres hermosas, si nosotros vemos, ¿verdad?, que llega solamente una patrulla normal a casa del vecino, decimos, bueno, pues fue cualquier cosa. Pero si nosotros vemos que llega la policía de alto rango, sabemos que algo grave está pasando. O sea, David ya sabía, porque ya la vez pasada, cuando le perdonó la vida, Saúl había ido a buscarlo también con 3,000 hombres escogidos, ¿verdad? O sea, el simple hecho de ver que iba con gente especial para la guerra, David sabía que iba por él, ¿verdad? Dice el Señor en Proverbios 18, verso 13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza, ¿verdad? En otras palabras, el que se apresura a responder, a actuar, a aconsejar o a juzgar, ¿verdad?, sin antes haberse cerciorado, sin estar seguro del veredicto que va a dar, no solamente va a demostrar que es necio o tonto, dice otra versión, sino que también va a pasar vergüenzas, ¿verdad? Por eso es que David primero se cerciora él, manda espías y después va, ¿verdad? David fue muy sabio aquí, mujeres hermosas, al investigar primero, ¿verdad? Recordemos que Saúl se veía muy arrepentido la última vez que estuvo con David, cuando David le perdonó la vida, ¿verdad? Que hasta se puso a llorar ahí sus lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Es por eso que David ha de haber dicho, ¿será que Saúl vino a tratar de matarme otra vez? Bueno, no voy a hacer nada hasta que yo esté seguro de eso, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿cómo actuamos nosotros ante una situación así? ¿Juzgamos inmediatamente o investigamos primero? Mujeres hermosas, tengamos sumo cuidado de juzgar o responder o actuar o tan siquiera opinar si no conocemos todo el asunto, ¿verdad?
no sea que quedemos como tontas y pasemos vergüenzas, ¿verdad? Y si por alguna cosa, mujeres hermosas, después de saber el asunto, ¿verdad? Después de haber investigado bien, resulta que si es lo malo o lo negativo que estábamos pensando, bueno, pues pensemos 2 veces antes de responder, porque recordemos lo que dice mi señora madre, todo dejado a Dios es bien recompensado. Y eso es lo que David hizo, ¿verdad? Todo lo dejó al Señor. Hagamos eso que hizo David, mujeres hermosas, cuando terminó de cerciorarse que Saúl sí iba para matarlo, ¿verdad? En el verso 9, David le dijo a Abisai, no lo mates, porque Abisai le dice, si quieres, lo mato. Déjame que yo lo mate, es más de un solo y queda muerto, ¿verdad? Pero David le dice, no lo mates. Y en el verso 10 le dice que Jehová se encargue de él, ¿verdad? Dice, ya sea de una manera u otra, pero Jehová sea quien se encargue de él. Y en el verso 11 le dice, pero yo no le haré daño al ungido de Jehová. La venganza no es de nosotros, amén, sino del Señor. Así que cuidémonos de tomar venganza o de aconsejar a alguien que tome venganza. Cuidémonos de decir o aconsejar cosas malas o negativas, mujeres hermosas, no sea que Dios nos discipline, ¿verdad? Mujeres hermosas, entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Que si pecamos deliberadamente, Dios vendrá con su disciplina a nosotros, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, y si nosotras somos sus hijas y hacemos cosas que no debemos deliberadamente, sin duda nos va a disciplinar porque nos ama, ¿verdad? Y quiere que su amor nos guíe al arrepentimiento, ¿verdad? Así que nos va a disciplinar no para matarnos, sino para formar en nosotros un carácter santo, para que nos parezcamos cada día más a su amado Hijo Jesucristo. Amén. Aprendemos también que el hecho de que seamos cristianos no significa que somos inmunes al dolor, a la traición o al peligro, ¿verdad? Que aún nuestra propia sangre nos puede traicionar y no nada más una vez, ¿verdad? Pero que así como nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado tantas veces, así también nosotros debemos perdonar a los demás, ¿verdad? Que no debemos juzgar, aconsejar, hablar, pensar, responder o actuar antes de estar seguros de algo, ¿verdad? Para de esa manera no parecer como tontas y pasemos vergüenzas, ¿verdad? Y que si después de investigar y oír todos los lados del asunto, ¿verdad? Y descubrimos que si era eso negativo que estábamos pensando, dejemos todo en las manos del Señor. Amén. Y por último también aprendemos que debemos cuidarnos nosotras, mujeres hermosas, de no ser como Saúl y no ser como esos sí feos, bien feos, ¿verdad? Traidores y malagradecidos. Amén. Así que, mujeres hermosas, este es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición. Mañana vamos a continuar estudiando esta porción de la Sagrada Escritura, porque ahorita que otra vez estaba leyendo aquí la palabra del Señor, vi otros detalles de los cuales tenemos todavía mucho que aprender, mujeres hermosas. Así que si Dios nos presta vida, mañana vamos a continuar, pero les invito a orar para terminar. Amén. Oremos. Amantísimo Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos corrige, que nos aconseja, Señor, que nos pone en nuestro lugar, Padre fiel. Gracias, mi Dios amado. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor nos libres de pecar deliberadamente, Señor. Por favor, Padre Santo, líbranos de juzgar, de responder, de pensar nada malo, Señor, o Padre, de opinar, Señor. Líbranos de actuar, Señor, sin estar seguras de lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir, Padre Santo. Y si mi Dios amado, Señor, resulta que descubrimos un día, Señor, que algo malo viene a nosotros, que algo malo se está formando en contra de nosotros, Padre, te pedimos de ya, Señor, que tú tomes cada una de esas situaciones en tus manos y seas tú tomando venganza, Señor, no nosotros, Padre. Líbranos de tomar venganza con nuestra propia mano, Padre Santo. Y líbranos, por favor, Señor, de ser nosotras traicioneras o malagradecidas, Padre. Líbranos, Señor, de responder con mal el bien que otros nos hagan, Señor. Y Padre maravilloso, reconociendo que no somos perfectas, mi Dios amado, que estamos lejos de la perfección, Señor, te damos gracias, Padre, por la disciplina que nos das algunas veces, Señor, porque reconocemos, Señor, que nos es de provecho, Padre. Así que, Señor, creemos, mi Dios amado,
que nos amas tanto, Señor, que jamás nos vas a disciplinar por gusto, Señor. Y cuando tú permitas la dificultad o la prueba en nuestra vida, es porque quieres seguir formando un buen carácter en nosotros, al igual que cuando nos disciplinas, Padre. Gracias, Señor. Permítenos ver tu amor tan grande cuando nos disciplinas, Señor, y reconocer que lo haces porque nos amas, Señor, y que tu gran amor, Señor, nos guía al arrepentimiento, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Salvador, tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.